Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 57 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Hoy es miércoles 30 de agosto de 2017, ya se nos está acabando el mes de agosto y en este programa número 57 de Armas para Emprender quiero empezarlo dando las gracias a todos los que me escucháis. Pero no solo porque me escuchéis, sino también por vuestros comentarios y por todas vuestras consultas. Os aseguro que es muy gratificante saber que este programa os está ayudando en vuestro día a día, pero no solo profesionalmente, sino también en el ámbito un poco más personal. Sinceramente, tengo que deciros que no me considero para nada un gran ejemplo. Mi intención siempre ha sido compartir con vosotros mi experiencia con la esperanza de que alguien le ayude en algo, básicamente. Como todo lo que se hace en la vida y lo hacemos con un propósito, el mío era este. Saber que realmente os están ayudando estos audios para mí es el mejor regalo, os lo puedo asegurar. Bueno, pues dicho esto, vamos al tema del programa de hoy. Aprender para crecer. Como siempre intento hacer, voy a compartir con ustedes un caso real y concreto de una persona con la que, colaboro de vez en cuando y por supuesto también hablaré de mi propia experiencia, de mi caso personal. Hoy veremos cómo aprender nos impulsa a crecer. Y he dicho bien, nos impulsa, porque cuando aprendemos algo nuevo y descubrimos el potencial de ese nuevo conocimiento, nos motiva a hacer las cosas de forma más efectiva y por tanto más rentables. Pero también veremos las consecuencias tan negativas que puede tener el no querer aprender algo nuevo. Bueno, antes, como siempre, te recuerdo mi web, elmetodogallardo.com, donde puedes encontrar muchos más contenidos para emprendedores y negocios online. Además, tienes a tu disposición el curso Lanza tu negocio online y que está compuesto por los pilares que considero fundamentales para empezar un negocio en Internet, que es aprender a hacer una página web desde cero con WordPress, aprender a posicionarla en Google, aprender a utilizar Photoshop para hacer las creatividades y tener tu web o tu blog con un aspecto muy profesional, y también tenéis la posibilidad de aprender cómo manejar Facebook de forma eficaz para aprender, pues a viralizar vuestros contenidos y promocionar vuestro negocio online a través de esta red social. Entra, échales un vistazo porque las primeras lecciones de cada curso, de cada módulo, son gratuitas para que puedas ver cómo son en cuestión, ¿de acuerdo? Te recuerdo mi web, www.elmetodogallardo.com. Bueno, en el tema de hoy, que es aprender para crecer, pues aprender algo nuevo no le gusta casi a nadie, o mejor dicho, no le gusta el hecho de enfrentarse a algo desconocido y que ni siquiera entiende. Por eso este programa lo llevo queriendo hacer desde hace ya algún tiempo. Yo recuerdo hace unos meses tuve una conversación con una persona en la que esta persona me dejaba claro que no pretendía aprender nada nuevo. Le daba pereza ponerse a estudiar para actualizarse en su profesión. Él es diseñador gráfico, tiene unos 54 años actualmente y considera que con lo que sabe tiene suficiente para llevar a cabo los trabajos que le encargan. Hombre, a mí esta postura me parece una torpeza total, sobre todo porque los tiempos cambian a una velocidad de vértigo. Constantemente surgen nuevos programas o actualizaciones de los que ya existen. En ese sector, al igual que en otros muchos sectores, la competencia es brutal. Todas las empresas de software luchan por hacerse con el mercado y lo que hacen es idear y diseñar nuevos programas que hagan las cosas cada vez mejor, cada vez más rápidas y más sencillas para que el usuario las pueda utilizar. La cuestión es que mi amigo, vamos a llamarle Luis, bien, Luis, por no poner su nombre real, pues Luis no veía importante el actualizarse en ese sentido. Él lleva muchos años usando los mismos programas de diseño y ya los conoce y los manejaba muy bien. El problema le empezó a surgir porque al irse actualizando las versiones de esos programas, cada vez le incluían nuevas herramientas y encima le fueron eliminando o perfeccionando algunas otras que él usaba, las de toda la vida, como él decía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las nuevas no sabe utilizarlas y las que él más utilizaba o han desaparecido o las han cambiado o ya no funcionan como antes, como él suele decir. Es muy común encontrarse con este tipo de personas cuando dicen la frase antes me gustaba más, ¿no? Seguro que tú te has encontrado o quizás lo has dicho tú mismo en algún momento. Pero no es cierto que antes te gustase más porque fuera mejor, sino porque las entendías mejor. Las nuevas son infinitamente mejores, eso es indudable, pero claro, al no conocerlas, uno tiende a rechazarlas y a pensar que son peores que antes. Bueno, pues ese día que estuve con mi amigo recuerdo que la conversación
comenzó porque me preguntaba cómo podía hacer una cosa concreta con una nueva versión de Photoshop. Me contaba que lo había intentado hacer con una herramienta, pero que le estaba llevando demasiado tiempo y que además no le estaba quedando demasiado bien. Yo lo vi un poco agobiado, tenía la cara de un niño perdido, ¿no? Bien, pues cuando le enseñó cómo hacerlo y descubrió la nueva herramienta con la que podía hacerlo, fue para él como descubrir, ¿qué te digo yo? Un nuevo mundo, ¿no? La cara de asombro era brutal. Pero lo mejor es que se dio cuenta lo fácil que resultaba usarla y lo eficaz que era. Y claro, enseguida me dijo, no te puedes imaginar la de días que llevo intentando hacerlo. Y sin embargo tú lo has hecho en 2 minutos. Claro, no es que yo sea un genio, ni mucho menos, pero sabía qué herramienta debía usar para conseguir hacer aquello que él llevaba intentando hacer varios días. ¿Por qué? Pues porque me preocupo en aprender y en estar actualizado. Bien, pues ahí surgió la conversación de la que os he empezado hablando. Le dije que, hombre, que debería de actualizarse, que debería hacer un curso de reciclaje. Bueno, pues incluso después de esa pequeña experiencia seguía pensando que no lo veía tan necesario. Él pensaba que eso que le había pasado era algo puntual. Lleva muchos años trabajando de diseñador gráfico y nunca había tenido problemas. Con lo que sé tengo bastante, ¿no? Me solía decir de forma habitual. Además, no le apetecía ponerse ahora a aprender algo nuevo, no tenía tiempo. En definitiva, que no le apetecía y ya está. Yo podría haber insistido y hacerle ver que lo que estaba haciendo era poner excusas, porque hoy en día existen 1000 cursos de todo y que además puedes hacer online. Eso te permite hacerlo desde cualquier sitio, siempre que tengas acceso a internet, lógicamente, ¿no? Y además lo puedes hacer a cualquier hora. Puedes ver las lecciones las veces que quieras. Incluso muchos cursos tienen la opción de consultar con el profesor las dudas que te surjan. Pero ¿sabes qué? Yo no le insistí. Cuando alguien se cierra de esa forma, la única manera de que cambie su manera de pensar es viéndole las orejas al lobo. Bien, pues un par de semanas después me llamó para consultarme una duda, una nueva duda referente a una herramienta que tenía Photoshop, la última versión de Photoshop. Y como por teléfono pues es complicado explicar esto, le dije que me iba a pasar por su estudio para enseñárselo. Así que al día siguiente, bueno, pues lo volví a ver. Después de vernos nos tomamos un café y me comentó que le había salido un nuevo cliente, que había llegado a un acuerdo para pagarle un feed mensual por sus servicios. Bueno, por cierto, hago un inciso aquí. Cuando surjan trabajos de este tipo, con un feed mensual, un fijo mensual, os aconsejo que valoréis bien vuestras horas y las condiciones, porque os podéis ver en un serio problema, ¿eh? Bueno, la cuestión es que él estaba muy contento, estaba muy motivado. Pero, claro, pronto empezaron a llegar los problemas. Este nuevo cliente, pues, era una empresa joven y la mayor parte de sus ingresos venían de su tienda online, a través de Internet. Eso quiere decir que necesitan las cosas bien hechas y rápidas. Y además, cosas nuevas, ¿no? Cosas innovadoras. En definitiva, para no enrollarme mucho, este amigo mío no estuvo a la altura, ¿eh? El trabajo que presentaba era bueno, pero tardaba demasiado tiempo en entregarlo. ¿Por qué? Pues porque no usaba el potencial de sus programas al 100%, porque no sabía utilizarlo. Lógicamente, perdió al cliente antes de que acabara su primer mes. Y es que siempre habrá alguien mejor preparado y más barato que tú. Por eso hay que estar al día y la última forma de hacerlo es aprendiendo lo último. Eso te va a permitir, primero, ser más rápido y ser más eficaz, por lo que tus horas van a ser más productivas y serán mucho más rentables. Esto es así de básico, es aplicar el sentido común una vez más. Si para hacer algo empleas 2 horas y otra persona emplea 1 hora y los dos tenéis la misma calidad de trabajo, ¿quién es más productivo? Pues el que lo hace en 1 hora, lógicamente. Bueno, quizás estés pensando que la persona que tarda 2 horas en hacerlo siempre va a hacer un trabajo de mayor calidad, pero para nada. ¿Por qué? Eso es a lo que nos tienen acostumbrados, a pensar que el tiempo es igual a la calidad. La cantidad de horas que le empleas a un trabajo es directamente proporcional a la calidad del mismo. Para nada. Lo he visto cientos de veces. Una persona que sepa sacarle el máximo partido a su trabajo, lo hará con la misma o incluso con más calidad y en la mitad de tiempo que otra persona que no sepa manejar las herramientas. Por eso lo sé clarísimamente, que aprender te impulsa a crecer. Es la manera más inteligente de aportar más valor a tu trabajo y a ti, además, como persona. Yo mismo me vi hace años en una situación parecida a la que te he contado antes. Por eso yo conozco la gran ventaja de aprender cosas nuevas. Espero que te ayude esto que te voy a contar. Sé que al principio no apetece emplear horas y esfuerzo en aprender algo nuevo. Además, a mí, personalmente, me daba la impresión de que no iba a ser capaz de aprenderlo, no sé por qué. Al desconocerlo, quizá sería que pensaba que nunca iba a poder aprenderlo.
En esos momentos todo te parece un mundo. Te pones frente al temario y ves una inmensa montaña de información que tiene términos desconocidos y conceptos raros de los que además no habías escuchado hablar en tu vida. Pero eso es solo una apreciación. A mí me daba miedo ponerme con ello porque pensaba que quizás iba a perder tiempo en algo y que no iba a aprender o quizás no me iba a servir para nada lo que iba a aprender. Hace unos 15 años, mucho antes de que existiese WordPress o otras plataformas de este tipo, las webs se hacían con otros programas. Yo manejaba uno que se llamaba Dreamweaver. Bueno, pues yo aprendí a manejar Dreamweaver con un libro que me compré. Imagínate un libro, ¿no? Pues hoy en día siguen existiendo libros que te enseñan a manejar estos programas, ¿eh? No me malentendáis, pero hay otras muchas alternativas que yo personalmente prefiero, ¿no? Bueno, este libro tenía como 300 o 400 páginas y a mí aquello me parecía un mundo. De hecho, yo aprendí a hacer lo básico para montar las webs y punto, ¿eh? Diseñaba las creatividades y editaba las imágenes con Photoshop y listo. Los problemas empezaron cuando los clientes, claro, te pedían cosas que no había aprendido a hacer. Claro, en esos momentos te quedan dos alternativas. O la aprendes a hacer a marchas forzadas o lo subcontratas con el consiguiente problema, que es menor ganancia para ti y una pérdida del control de parte de ese trabajo. Bueno, pues para serte sincero, unas veces lo aprendía y otras veces lo subcontrataba. Bien, pues pasaba el tiempo, las cosas evolucionaban y cada vez se hacían mejores webs, con más funcionalidades y más completas que las que yo hacía, lo veía constantemente en mi competencia. Y es que había nacido, entre otras, WordPress, ¿no? A mí me parecía increíble, realmente increíble, que alguien hiciera una web en la mitad de tiempo que yo, con más funcionalidades y encima más barata. Y claro, es lógico, ¿no? Si la haces en menos tiempo, pues siempre va a ser más barato. Así que no me quedó otra alternativa que aprender a manejar WordPress. De esto hace ya, bueno, pues unos cuantos años. Para entonces ya existían los cursos online y ese fue mi gran descubrimiento. Podía hacerlo donde quisiera y cuando quisiera, paso a paso, a mi ritmo. Pero la primera vez que eché un vistazo al temario, la verdad es que me pareció que estaba leyendo arameo. O sea, había muchos términos y muchos conceptos que no entendía, que eran desconocidos totalmente para mí. Pero como no podía seguir en la situación en la que me encontraba, tenía que hacer algo nuevo. Así que decidí intentarlo. Y lo bueno que tiene el aprender algo nuevo es que si el temario del curso está bien estructurado, vas a ir aprendiendo poco a poco y te vas a ir familiarizando con los conceptos y con todos los términos paso a paso. Yo esto lo comparo mucho como cuando empiezas a ver una película o una serie, ¿no? En la que hay muchos personajes y hay muchos nombres y en el primer capítulo te da la impresión de que nunca vas a saber quién es quién. Pero bueno, poco a poco te vas familiarizando con ellos hasta que ya los reconoces, ¿no? Pues cuando se aprende algo nuevo ocurre lo mismo. Llega un momento en el que entiendes todo a la perfección y empiezas a notar cómo eres capaz de hacer cosas mucho más rápidamente y de mayor calidad. Eso supone no solo estar actualizado, sino ser mucho más válido para el mercado. Al hacer un trabajo de mayor calidad que antes y en un tiempo inferior, ese trabajo va a resultarte mucho más rentable. Imagina hacer el doble de trabajo que antes en las mismas horas que antes. Estamos hablando del doble de ingresos. Así es como he crecido yo en estos últimos años, aprendiendo constantemente. Yo suelo bromear mucho con mis amigos diciéndoles que estoy estudiando más en estos últimos años que en todos mis años de escuela y de instituto. Yo siempre he sido un estudiante muy mediocre, ¿eh? Aprobaba por los pelos, no me gustaba estudiar. Pero ahora veo que lo que no tenía era una motivación para estudiar. Ahora sé que estudiar y aprender cosas nuevas me ayuda a crecer y eso significa que mis ingresos van a ser mayores. Pero ya no solo eso, saber gestionar el tiempo también se aprende, ¿eh? Es decir, ser más eficaz y más productivo, ya he hablado de esto en otros programas, me ayuda a tener más tiempo libre. Por eso soy un defensor total del aprendizaje. Eso sí, un aprendizaje de calidad y al que, bajo mi punto de vista, le tienes que ver los resultados rápidamente, si no te puedes desmotivar. O al menos eso es lo que me pasaba a mí. Yo particularmente huyo de las formaciones con demasiada teoría. Me gustan más las que resultan prácticas y que puedes poner en marcha al momento. Sé que hay algunas lecciones de algunos cursos que tienen que llevar algo de teoría, pero también sé que si el profesor que las imparte las hace amenas, es mucho más sencillo aprender. Por eso es importante saber escoger también el profesor. Así que si quieres crecer y no puedes, quizás uno de los motivos sea que tengas que actualizar algún aspecto de tu trabajo. Tanto si eres diseñador, médico, abogado o lo que sea que hagas, yo desde aquí te animo a que des el paso de aprender, sea lo que sea que necesites aprender. Pero si puede ser online y con un soporte de consultas con el profesor, mejor que mejor. Yo tengo clarísimo que para crecer, uno de los pilares, indudablemente, es aprender.
Bueno amigos, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha parecido interesante este programa, entra en mi web, elmetodogallardo.com, y allí vas a encontrar muchos más contenidos para emprendedores online. Gracias por vuestros comentarios, consultas, por vuestros me gusta en ebooks y Facebook, por vuestras valoraciones en iTunes, por apuntaros a mis cursos, en fin. Gracias a todos por vuestro tiempo y por estar ahí un día más. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo programa.